Gloria a Dios. Muy buenas tardes, sean bienvenidos nuevamente a este discipulado en línea. Les damos la muy cordial bienvenida, les mandamos un saludo a todos aquellos que se están conectando o que se van a conectar luego en YouTube en esta grabación. Le damos gracias por su atención y le damos gracias al Señor porque usted tiene el anhelo de buscar del Señor, de aprender de su palabra, porque para eso es este discipulado, para que aprendamos cada día más de cuál es la voluntad del Señor, cuál es el anhelo de Él para nuestras vidas. Acompáñeme, hagamos una breve oración. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque nos permite, Señor, llegar hasta el hogar de mis hermanos. Te doy gracias, Padre, por cada una de las enseñanzas, Señor, que se están transmitiendo. Y te doy gracias, Señor, por escogerme. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, amado mío, el que me guíe en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Como les decía anteriormente, hemos estado estudiando el tabernáculo y específicamente empezamos a hablar hace unas semanas sobre el lugar santísimo. Y hemos hablado, recapitulando, que es el lugar santísimo era donde se encontraba el arca del pacto, que representa la Shekinah de Dios, la presencia de Dios. Esta recámara era el punto principal de interés del tabernáculo y la visitaba una vez al año el sumo sacerdote. Representa la más alta y profunda comunión con Dios, un lugar secreto del Altísimo donde podemos entrar ahora por medio de la sangre de Cristo. Era transportado por medio de dos varas, la cual la transportaban los sacerdotes. En 1 Corintios 3:16 dice: Dios ha determinado poner en nuestro interior su presencia a través ahora del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, aunque no hay un lugar santísimo físico, podríamos ver que el apóstol aquí nos está diciendo que ya él ha escogido tu corazón, ha escogido tu espíritu para que ahí more el Espíritu Santo. Y hemos estado viviendo días en los cuales todos anhelamos ser llenos del Espíritu Santo, porque sabemos que en medio de las pruebas va a ser el Espíritu Santo el que nos va a sostener. En cualquier momento va a ser el Espíritu Santo el que nos va a indicar la manera en que a Dios le agrada que nosotros nos presentemos delante de Él. Sobre el arca del pacto había una tapa de oro que se llamaba el propiciatorio. Y en Éxodo 25:17 decía: harás un propiciatorio de oro puro. Su longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. Entonces, 25 y 28 Éxodo. Ahí es donde se le da a Moisés la orden o la indicación o la instrucción, como usted le quiera decir, que hiciera igualmente que la jofaina, que hiciera 2 querubines de oro. Y los harás labrados a martillos en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y otro en el otro extremo. Harás el propiciatorio con los querubines en sus 2 extremos de una sola pieza. 25:20. Y los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí, pongamos atención al 25:22. Allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Entonces,
Enfoquémonos en Éxodo 25, 22. El Señor le está diciendo a Moisés que los querubines van a estar a un extremo y al otro extremo de donde está el propiciatorio. Ahí era donde era puesta en la jofaina la sangre del cordero. Ahora nosotros podemos saber que es la sangre de Cristo la que está cubriendo o está dando testimonio de un nuevo pacto. Esa sangre y ese lugar especial era donde se presentaba el Señor a hablar con Moisés. Ahora es por medio del Espíritu Santo y por medio de la sangre de Cristo que nos cubre, que el Señor se acerca a nosotros, que Él nos habla cerca de nosotros para estar alrededor nuestro, para tener comunión con nosotros. Entonces, este tema en especial no solo es el lugar santísimo, pero también vamos a hablar algunos aspectos de los querubines. Como usted se da cuenta, los querubines estaban de guardia, estaban guardando algo precioso, estaban guardando un encuentro entre el Dios de la gloria y Moisés para hablarle y darle indicaciones. De la misma manera, el Señor había mandado que la cortina tuviera la figura bordada de querubines con hilo de oro. En Génesis 3:24 podemos darnos cuenta que son seres espirituales del ejército celestial que son de alto rango. Ellos, su trabajo es proteger, así como estaban protegiendo literalmente esos dos querubines, el propiciatorio. Aquí en Génesis 3:24 nos explica la palabra que cuando Dios expulsó a Adán y a Eva, Él situó, Él puso querubines para guardar el camino al árbol de vida. Entonces los querubines son seres que el Señor ha creado con el propósito de cubrir, con el propósito de guardar, y están relacionados con la presencia de Jehová. Éxodo 25, 22 nos dice: allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Dios. Números 7:89 nos dice: y al entrar Moisés en la tienda de reunión para hablar con el Señor, oyó la voz que le hablaba desde encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y él le habló. Entonces podemos ver que Moisés siguió las instrucciones de Jehová, siguió las instrucciones que el Padre le había dado, y de esa manera nos muestra la palabra en Números 7:89 que así fue, que era entre en medio de los dos querubines que el Señor le hablaba a Moisés. Primera de Samuel 4:4 nos dice: y el pueblo envió a Silo, y trajeron de allí el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que estaba sobre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Entonces usted se da cuenta que el arca del pacto no solamente estuvo con el pueblo de Israel en el desierto, sino el arca del pacto era el testimonio de las maravillas y de las promesas que Dios le había dado al pueblo de Israel, y le había asimismo puesto como prueba dentro de esa arca la vara que había demostrado que él había escogido a Aarón como sacerdote. Estaba ahí también el maná, que apenas nos acaban de explicar, que era la representación del pan de ángeles que Dios les estaba dando, del pan de vida que Cristo iba a hacer para nosotros, y las tablas de la ley que eran para guiar al pueblo de Dios,
para que supieran cuál era la voluntad del Padre entre ellos y que así ellos fueran guiados y no se perdieran. Ellos dejaran las costumbres que habían aprendido en Egipto, costumbres de los pueblos que estaban en la tierra a la cual ellos habían llegado. Por eso se decía que Jehová estaba sentado sobre los querubines. Segunda de Reyes 19:15 dice: y oró Ezequías delante del Señor y dijo: oh Señor, Dios de Israel, que estás sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. 16. Inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Abre, oh Señor, tus ojos y mira. Escucha las palabras que Sennacherib ha enviado para injuriar al Dios vivo. Aquí nos está hablando el profeta, está diciendo, perdón, el rey Ezequías está diciendo, está clamando al Señor, está reconociendo que el Señor está sobre los querubes, que los querubes son un medio de transporte, que donde Dios va, los querubes van al lado de Él, no protegiéndolo, sino a su lado, como que abriendo un camino para que Él se presente. Aquí están clamando protección del Señor. Están clamando que los escuche, que se den cuenta que cuando injurian al pueblo de Israel, al igual que cuando alguien te injuria a ti, no están injuriándote a ti, están injuriando al Dios de Israel, al Dios vivo, a nuestro Señor. Porque el mismo Cristo dice que si nosotros lo recibíamos a Él, estábamos recibiendo al que lo había enviado a Él. De la misma manera, ahora nosotros, si alguien nos recibe a nosotros, de la misma manera están recibiendo al Dios de la gloria que nos ha enviado a nosotros. Salmo 18:10 dice: cabalgó sobre un querubín y voló, y raudó, voló sobre las alas del viento. El 11, de las tinieblas hizo su escondedero, su pabellón a su alrededor, tinieblas de las aguas, densos nubarrones. Por el fulgor de su presencia se desvanecieron sus densas nubes en granizo y carbones encendidos. Me llama mucho la atención lo que dice que él cabalgó sobre un querubín. Nosotros tal vez ayer íbamos hacia la iglesia de Parlier y yo veía las nubes y me quedé pero viendo y viendo, y me recuerda esta palabra cada vez que veo las nubes. Y le digo a mi esposo, porque él sentía el viento en el volante, había mucho viento. Y le digo, y me dice él: está bien fuerte el viento, tengo que mantener bien agarrado, lo siento en el auto, que se mueve el auto. Pero yo iba enfocada, y sí lo escuché lo que él me iba diciendo, pero iba enfocada en las nubes y le digo: ¿no se te hacen lindas? Y me quedé viendo, imaginando lo que la palabra nos dice, que son su escondedero, que delante de él, imagínese el 12 dice, que por el fulgor de su presencia se desvanecen esas nubes. Y recuérdese, si usted ha leído, una de las plagas va a ser granizo, y granizo que se enciendan al caer a la tierra. Ezequiel 19 dice: entonces miré y he aquí, habían 4 ruedas junto a los querubines. Cada rueda junto a cada querubín, el aspecto de las ruedas era como el brillo de una piedra de Tarsis. A nosotros posiblemente nos hace falta imaginación para ver lo que el profeta Ezequías nos está diciendo aquí. Él nos está
dejó escrito esa visión que Dios le estaba dando, de la manera en que los querubines para él le parecieron como ruedas, de la manera en que se estaban moviendo. Y tal vez usted ve, cuando usted ve una rueda que se está moviendo a alta velocidad, es difícil describir. Entonces posiblemente, yo no creo que él haya visto que los querubines estaban solo parados, posiblemente a él le dieron la visión de que se estaban moviendo tan rápido que le pareció que era como un brillo, las ruedas como el de una piedra de Tarsis. Segunda de Samuel 22:11. Cabalgó sobre un querubín y voló, y apareció sobre las alas del viento. Esto ya lo leímos. Leamos el 14 entonces. Tronó el Señor de los cielos, y el Altísimo dio su voz, y envió saetas y los dispersó, relámpagos y los confundió. Entonces los abismos del mar aparecieron, los cimientos del mundo quedaron al descubierto por la reprensión del Señor. Pero el soplo del aliento de su nariz extendió la mano desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo, de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Se enfrentaron a mí en el día de mi infortunio, mas el Señor fue mi sostén. Si tú lees estos pasajes, te puedes dar cuenta de que Dios ha dejado escrito cuán poderoso es Él. Y tal vez el Señor lo ha dejado para que nosotros no tengamos temor, para que cualquier temor de lo que vaya a pasar o lo que haya sucedido en tu vida pueda ser desechado. No importa el enemigo que se levante en contra de nosotros. No importa si alguien nos aborrece, de la misma manera aborrecieron a Cristo. De la misma manera trataron al Señor. Hubieron enemigos que se levantaron, los fariseos, los saduceos, todos ellos se levantaron como enemigo de Cristo y trataban constantemente de tenderle trampa. Pero si usted se da cuenta, Cristo no se detuvo, no hubo temor. Aún así, cuando él iba para Jerusalén y Pedro, pensando como hombre, le dice que no te acontezca, porque él les estaba explicando que él iba a padecer por amor a nosotros. Y ellos, pensando como hombres, le dice él que no te acontezca tal cosa. Y él le dice: apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que cambie nuestro entendimiento, que cambie el conocimiento que tenemos de la palabra hasta el día de hoy. Son tiempos de cambio, son tiempos de llegar a un nuevo nivel, de darnos cuenta que la palabra da testimonio que el Señor está en medio de nosotros. Que si tú cierras los ojos y lo adoras y lo bendices, Él está alrededor tuyo. Ayer oía el estudio de pastores y decía el hermano Sergio, recordaba, y me lo recordó el Espíritu Santo, y me decía él que él se recordaba cuando llegaba a los cultos y lo único que él hacía era cerrar los ojos y levantar las manos y ponerse a adorar y a adorar. Y cuando el hermano daba ese testimonio, me recordó que era lo mismo que yo hacía cuando yo llegaba a la iglesia. Yo cerraba mis ojos y adoraba, no me importaba quién había llegado o no había llegado. Lo único que quería era yo cerrar mis ojos y lograr entrar a ese lugar santísimo. Que los ángeles que estuvieran guerreros alrededor mío, ellos se encargaran de limpiar el ambiente, de limpiar los aires. Entonces ayer que estaba dirigiendo en el servicio de Parlier, le dije al Señor: te amo igual que antes o tal vez más, porque ahora entiendo muchas cosas de la palabra. Y cerré mis ojos y no me importó
si alguien, aunque estaba dirigiendo, porque yo sé que cuando uno está dirigiendo, cuando uno está sirviendo, uno debe de estar atento a lo que está haciendo. Pero le dije al Señor, no, yo lo que quiero es experimentar algo nuevo, algo donde yo me dé cuenta que tú eres el que está conmigo, que tú eres el que va a tomar control de la situación, que si me salgo de nota, a mí no me importa, lo que yo quería era adorarlo, quería alabarlo, quería glorificarlo, y solo cerré mis ojos y pude pelear una batalla cuando lo estaba haciendo, tomando el pandero y declarando y creyéndole al Señor que así como Josué fue a la batalla y gritaron, el Señor iba a botar murallas. Y en el pasado, cuando he llorado, a mí la presión se me sube. Pero ayer le decía al Señor, no me importa. No me importa, yo lo que quiero es ser libre, lo que yo quiero es que en medio de la alabanza tú rompas cualquier cadena que no me deja meterme totalmente hasta tu presencia. Y pude adorarlo y pude alabarlo con todas las fuerzas de mi corazón, con todas las fuerzas de mi alma, con todas las fuerzas de mi espíritu. Y el Señor se derramó en mi vida, y yo pienso, yo creo que también en la vida de los que estaban en el servicio. Entonces me pude dar cuenta que era cierto lo que el Señor me había dicho en la mañana, que así como yo antes cerraba los ojos y no me importaba lo que estaba pasando alrededor, sino que lo más importante era que yo pudiera entrar hasta su presencia, lo pude experimentar nuevamente. Y créame que cuando estaba en ese momento, en medio de la presencia del Señor, sentí como que me estaban desgarrando algo del corazón. Sentí, pero un dolor que tal vez en otra ocasión yo hubiera dicho, me va a dar un ataque al corazón, mejor le paro. No, sino que seguí. Yo sabía que había un soplo de Dios trabajando en mi vida. Y logré adorarlo, logré glorificar su santo nombre. Porque eso es lo que el Señor quiere, que busquemos en espíritu y en verdad al Señor. No venir porque el canto está bonito, sino porque tú lo estás cantando, porque lo has experimentado, porque vas a cantar con entendimiento que lo que tú estás diciendo es porque lo crees. Porque si cantas, por ejemplo, que lo que pasa en los cielos va a pasar en la iglesia, pero porque tú lo crees, se van a movilizar alrededor tuyos los querubines, van a estar porque el Señor quiere estar en medio de ti, en medio de la congregación de los santos, y nuestros enemigos van a tener que huir. Ezequiel 10:14 le dieron una visión. Tal vez yo no te podré decir, ayer cuando yo lo adoré tuve una visión. No, yo lo que quería era estar en su presencia, llegar hasta el lugar santísimo, sentir la presencia del Señor dentro de mi ser. Pero a Ezequiel sí le mostraron esta visión. Y dice, y tenía cada uno 4 caras. La primera cara era la cara de un querubín. La segunda, la cara de un hombre. La tercera, la cara de un león. Y la cuarta, la cara de un águila. Cuando tú le sirves al Señor con todo tu corazón, el Señor va a afinar tus dones para que tú puedas entrar a una nueva dimensión, para que puedas tener la visitación del Señor, así como este profeta lo hizo. Ezequiel 9:3 dice, entonces la gloria del Dios de Israel subió del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral del templo y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera de escribano a la cintura. Si usted ha leído este versículo, dice que la gloria de Dios de Israel subió del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral del templo. Llama al hombre que está vestido de lino fino,
que tenía la cartera, que tenía el punzón del escriba, para que empiece a revisar a aquellos y a sellar a aquellos que afligían su corazón, que afligían, que entraban hasta la presencia de Dios, que tenían comunión con Dios, y empieza a sellarlos. De la misma manera estamos viviendo ahorita un tiempo en que el Espíritu Santo quiere y está buscando a quien sellar. Pero si te das cuenta, cuando tú lees la palabra, los que están sellando son aquellos que realmente adoran. Gloria a Dios si tú alabas al Señor, pero es importante que lo alabes, pero es más importante de acuerdo a la palabra que tú adores al Señor. Pero no te estoy hablando de solamente el momento del templo, porque si tú te das cuenta, Cristo le dice el enemigo de nuestra alma que lo adore. Y él le dice, solo al Señor servirás y solamente a Él adorarás. Entonces, cuando nosotros le servimos al Señor, también lo estamos adorando. Estamos ofreciéndole a Él una verdadera adoración, porque hemos entendido que Él es grande, que Él es poderoso, que Él fue el que afirmó los cielos, el que afirmó la tierra, el que le puso sus límites al mar, y por lo cual el mar no se sale, le obedece a nuestro Dios. Entonces, hay un querubín en Ezequiel 28:14 que dice: tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse ahí, estabas en el monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Eliminado, sí, perdón. Aquí nos damos cuenta, si se da cuenta usted, en la cortina habían 3 querubines, pero sobre el arca del pacto solamente habían 2. Uno fue eliminado, uno fue echado fuera del monte santo de Dios, y él se sigue vistiendo de ángel de luz. Él fue echado fuera por lo que hubo en su corazón. Ahora nosotros, el Señor está trabajando con nosotros para que demos la talla, para que lleguemos a ser como su Hijo Jesucristo, que ahora es el sello de la perfección para nosotros. Él profanó los planes que el Señor tenía para él, porque hizo algo diferente. Nosotros debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Debemos de pedirle constantemente al Señor hacer lo bueno, y lo mejor que nosotros podemos hacer es obedecer a la palabra de Dios. Pero ¿cómo lo vas a hacer si no lees la palabra de Dios? Cristo peleó esa batalla delante del enemigo con escrito está. Él sabía lo que estaba escrito. ¿Qué tanto sabemos nosotros de la palabra, de lo que está escrito, para poder pelear realmente nuestras batallas? Cierto, el Señor, podemos clamar a la sangre de Cristo, podemos pedirle al Señor que envíe ángeles para que peleen por nosotros, pero también nosotros tenemos ahora armas de luz que se nos han sido dadas a nosotros para poder las batallas. Usted ve a un hombre que se mantuvo todo el tiempo al lado de Moisés, llamado Josué, el cual, cuando el Señor
estuvo decidido llamar a su presencia a Moisés, se le dijo: Josué entrará al pueblo de Israel ahora. Ahora es el Espíritu Santo el que nos va a entrar a recibir nuestra herencia, el que nos va a preparar. Y si usted se da cuenta, Josué y todo el ejército de Israel, para que esas murallas de Jericó cayeran, obedecieron. Les dijo el Señor: van a marchar. Y tal vez se burlaron de ellos desde el muro, que solo marchando y marchando y marchando. Si usted es de Guatemala, tal vez se recordará cuando va a llegar el 15 de septiembre que lo sacan a uno a marchar los colegios o las escuelas, a practicar la marcha y a la marcha y la marcha, y uno dice: qué aburrido esto. Yo no sé cómo se sintió el pueblo, pero Josué estaba dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Y el día que el Señor les dijo que gritaran, las murallas cayeron, el cimiento fue quebrantado. Entonces, de la misma manera, cuando tú obedeces al Señor, cuando tú alabas al Dios de la gloria, porque le estás obedeciendo, que debemos de alabarlo, porque estás teniendo amor adentro de su corazón, porque te das cuenta que sin Él no somos nada, cuando te das cuenta que Él te salvó, que Él te rescató de una muerte, de ir al lago de fuego. Hablábamos el miércoles con nuestras hermanas y estábamos leyendo el pasaje donde el rico le dice a Abraham que envíe a uno de entre los muertos para que ninguno de sus hermanos vaya al lugar de tormento en el que él está. Y entonces me decía el Espíritu Santo en ese momento que de la misma manera Cristo fue a ese lugar para que nosotros no vayamos a esos lugares de tormento. Estamos en un tiempo de purificación, estamos en un tiempo de restauración, estamos en un tiempo de morir a nosotros mismos para que la vida eterna nos llene plenamente, para llegar a ser uno con Cristo Jesús y llegar nosotros al monte santo de Dios. Apocalipsis 1:6 dice: e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Escuche el 6. Hizo de nosotros un reino. Nosotros ahora somos parte del reino de Dios. Juan el Bautista dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y Cristo, está escrito que Cristo dijo: el reino de los cielos está aquí. Entonces, si tú has abierto tu corazón y le has pedido a Cristo que Él entre a morar dentro de tu ser, que Él sea el que ordene tu corazón, que Él sea el que ordene los sentimientos de tu alma, que sea Él el que ordene tus pensamientos, que sea Él el que tome control del lugar donde tú estás, entonces el Señor va a empezar a actuar. Les platicaba a mis hermanas que por muchos años yo creía que yo era cristiana y llegué a la iglesia cristiana, evangélica, protestante, como usted le quiera llamar. Y recuerdo que nos ofrecieron que si queríamos recibir al Señor, a mi esposo y a mí. Y yo dije: no, yo ya lo acepté, yo ya lo tengo en mi corazón. Pero una noche sufrimos una persecución y cuando llegué a la casa, el temor, era un temor de que nos podían hacer daño. Y después meditando me di cuenta y el Señor me pasó una visión del momento que yo creía que yo había aceptado al Señor. Y me mostró ese momento en el que a mí me habían pedido que si yo quería seguir a Cristo todos los días de mi vida.
y yo había dicho que iba a seguir a Cristo. Ciertamente lo había seguido, pero no estaba dentro de mí. Él en su misericordia iba conmigo. Él en su misericordia me hablaba por medio de la palabra, pero no fue hasta que yo confesé y abrí mi corazón y confesé con mis labios lo que había creído ya en mi corazón, que el Señor empezó a trabajar en mi ser, que empezó a sanar heridas, que empezó a que olvidara cosas del pasado para que realmente pudiera perdonar y poder empezar a caminar. Entonces me di cuenta que era parte de un reino y que tenía que aprender las costumbres del reino de los cielos para poder ser realmente hijo del Señor, para poder ser realmente su sierva, para poder realmente ser parte de Él. Y dice que no solamente llegamos a ser parte de su reino, sino que también nos hace sacerdotes. Cuando tú logras entrar a la presencia del Señor, cuando logras entrar al lugar santísimo y logras sentir la presencia del Señor. Por ejemplo, ayer cuando sentía ese dolor, que sentí que me estaban arrancando algo, al mismo tiempo le decía al Señor: yo no sé quién está sintiendo este dolor que yo estoy sintiendo, si eres tú porque su pueblo no se consagra, o es una persona que está aquí en la iglesia en este momento que le duele las cosas que ha vivido. Y empecé a pedirle al Señor que sanara a esa persona. No me preocupé si a mí me seguía doliendo, sino que lo que el Espíritu Santo me dio fue el anhelo de pedir para que otras personas que estaban con ese dolor también fueran sanadas. Entonces, en ese momento, cuando tú empiezas a interceder por los demás, es cuando tú ejerces un ministerio sacerdotal delante de Dios. Aunque tú seas mujer, ejerces un ministerio delante de Dios, porque eso era lo que el sacerdote hacía: interceder por el pueblo de Dios. Una vez al año entraba y presentaba la ofrenda de ese sacrificio, y Cristo hizo lo mismo por nosotros: entrar hasta el lugar santísimo a presentar la ofrenda perfecta para el perdón de tus pecados y para mi perdón. Entonces, de la misma manera, el Señor ahora quiere hacernos sacerdotes de Dios, quiere hacernos ministros del ministerio de la reconciliación, para que no solamente tú prediques, sino para que intercedas por todo aquel que está apartado del Señor. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Pareciera como que el amén fuera como una oración cuando nosotros estamos orando, pero aquí no. Aquí nos están dando una esperanza. Aquí nos está dejando saber el apóstol Juan la visión que le fue dada, que Cristo va a venir nuevamente en las nubes, va a venir cabalgando en las nubes, y que todo ojo le verá. Está escrito que toda rodilla se doblará delante de él. Aún los que le traspasaron van a tener que reconocer su poderío. Ahorita nosotros, por medio del Espíritu Santo, podemos aceptar su poderío, pidiéndole a Él que cambie nuestra manera de pensar, que no pensemos, que no juzguemos, que no murmuremos, que no mintamos, porque hablábamos con las hermanas de que la herencia, Apocalipsis dice que la herencia de los
mentirosos, porque leíamos el versículo y dice de los asesinos, los que roban, y usted ha leído ese versículo. Y les decía yo a ellas, cuando veía crímenes, dije yo, gracias Señor, porque yo no soy de esas. Pero cuando llegó y los mentirosos, créame que me asusté. Porque a veces somos cristianos, pero es bien fácil decir una mentira blanca, dicen algunos. O hay personas que a veces se acercan a ti para decirte, hermana, mire, no hombre, me podría hacer el favor de decir esto y esto y esto, y uno no es testigo de la persona y uno se podría meter en problemas. Entonces hablábamos de la necesidad de que le pidamos al Señor que su verdad sea la que esté en nosotros. No podemos nada más hablar de nosotros mismos. Su palabra es la verdad. La suma de su palabra es la verdad. Entonces, si dentro de ti está la palabra del Señor, entonces el dominio de Dios va a estar ya dentro de ti. Si tú te refugias en el Señor, entonces la gloria del Señor es la que va a estar ya rodeándote. Y cuando Él venga en las nubes, nuestras rodillas se va a doblar delante de Él, pero para adorarlo, porque lo vamos a conocer así como hemos nosotros sido conocidos. Porque si nosotros somos sus ovejas, vamos a reconocer su voz, porque la palabra lo dice. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero recuérdese que cuando Él venga, va a separar a la derecha las ovejas y a la izquierda sus cabritas. Y nos han estado enseñando que posiblemente dentro de nosotros pueden haber cabritas, pueden haber actitudes que al Señor no le agradan. Entonces sería bueno, por medio del Espíritu Santo, ponernos delante del Señor, para que así el Señor vaya quitando de nosotros esas costumbres, porque a veces el echar mentira ha sido una costumbre que aprendimos desde niños para que no nos pegaran, para que no nos castigaran, para que no nos cacharan en que habíamos hecho alguna travesura o habíamos cometido algún error. Pero ahora que somos adultos, debemos de empezar a pensar como adultos. Ya no podemos actuar como niños. Qué terrible se ve cuando un adulto hace un berrinche. Porque a veces los pleitos que alguien tiene con uno son un berrinche. No sé cómo nos vea el Señor, pero si nosotros somos ahora parte de su reino, tenemos que dejar que el Espíritu Santo empiece a trabajar con nosotros, porque nuestra esperanza es que Él viene pronto y que Él viene en las nubes y que nuestros ojos lo verán. Entonces, finalizando, podemos recordarnos que en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, porque daba testimonio del pacto de Dios con su pueblo. El arca del testimonio demostraba la existencia de Dios. El arca de la alianza daba testimonio de la alianza de Dios con Israel. Y era el lugar donde Dios se reunía con Moisés ahí. Ahora nosotros somos ese lugar santísimo. La palabra nos lo dice, que el Señor quiere reunirse contigo ahí en tu corazón o en tu espíritu. Quiere reunirse el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para escribir en tu corazón ahora sus mandamientos, ahora su amor. Quiere derramarlo sobre ti, quiere derramarlo sobre mí, para que así todos nosotros podamos estar delante de la presencia de Él. Acompáñeme, vamos a orar.
Me llama la atención que donde estaba la sangre en el propiciatorio, ahí estaban los querubines, ahí hablaba el Señor, ahí se reunía con Moisés. Ahora, si tú estás cubierto con la sangre de Cristo, ahí van a estar los querubines. Recuérdate que la palabra del Señor dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen al Señor y los cuida. Entonces, si nosotros tememos al Señor, su ángel va a estar no solo alrededor, sino acampando. Así como el pueblo de Israel acampaba alrededor de ese tabernáculo, ahora el ángel de Jehová va a ser el que va a acampar alrededor nuestro. Padre, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por tu misericordia. Señor, yo te doy gracias por la bondad que tú has tenido al salvarme, al salvar a mis hermanos. Te doy gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Te pido, Señor, por todo aquel, Señor, que va a escuchar este mensaje. Te pido, Señor, que tú te reveles a cada uno de ellos, que tú le muestres, Señor, que si ya somos parte de tu reino, amado mío, debemos de empezar a actuar como conviene, como tú anhelas, Señor, como hijos tuyos, porque ya no somos advenedizos, sino somos hijos del Altísimo. Padre, yo te doy gracias, te pido que selles esta palabra en cada corazón que la escuche. En el nombre de Jesús, yo bendigo tu nombre. Y Señor, mi esperanza está puesta, Señor, que un día tú vendrás en las nubes y que todo ojo te verá. Y que tú, amada Señor, será rodeada por valientes, diestros con su espada, que la guiarán, Señor, hasta tu presencia, para estar para siempre contigo, amado mío. Gracias, Señor, bendice a tu pueblo, guárdanos, guíanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Y mañana está invitado, tenemos servicio presencial aquí en Vaiselia a las 7 de la noche, el domingo a las 11 de la mañana aquí y en la ciudad de Parlier a las 5 de la tarde. Dios les bendiga, feliz noche.